pues la presentación que Catalina tiene para nosotros, y en caso de que alguna pregunta que haya, Catalina, si estás de acuerdo, sería al final de la sesión, ¿cierto? Sí, la idea es tener lugar a las preguntas y respuestas al final de la sesión. Perfecto. Sin embargo, hay una casilla de chat donde pueden ir anunciando el tipo de preguntas, y Mafe va tomando nota por el otro lado, otras cámaras. ¿Ok? Entonces, vamos dando inicio a la sesión. Catalina, somos todos tuyos, y con mucho gusto al final estaremos también compartiendo los contactos de Carolina. Bueno, Victoria, muchas gracias por la introducción. Para hablar de Moure es un placer trabajar en alianza con AmCham Barranquilla y Cartagena, la región Caribe. Siempre hemos estado muy cercanos a la región Caribe, conocemos cómo funciona la región, conocemos cómo se está moviendo el mundo de compliance en la región del Caribe, y nos sentimos de esa región siempre que visitamos a nuestros clientes allá. Entonces, extiendo un saludo para todas las personas que están participando hoy en este webinar. Traemos una agenda un poco ambiciosa, pero la idea es irla enfocando desde una perspectiva práctica de la gestión de riesgos y su relación con compliance. Por el momento vamos a tocar los riesgos corporativos más inherentes en las organizaciones hoy en día, y vamos a ir hablando de los elementos y los componentes de un programa de cumplimiento que permiten mitigar los riesgos identificados, que pueden ser, digamos que perfectamente pueden ocurrir en cualquier estructura organizacional, en cualquier estructura corporativa. De esta manera, entonces, damos inicio a la sesión. La agenda que traemos para el día de hoy es una breve introducción al concepto de compliance, qué es, y después vamos a entrar a hablar de los riesgos derivados del COVID-19 para las empresas en Colombia, donde vamos a hablar del riesgo regulatorio, del riesgo de incumplimiento contractual, de riesgos laborales, de riesgos de competencia, del riesgo de ciberseguridad, del riesgo de fraude y lavado de activos y financiación del terrorismo, que es muy latente en los programas de cumplimiento, dentro de los cuales los programas de cumplimiento se enfocan de manera especial. Ahí vamos a hablar de una tendencia que hemos notado no solamente en Colombia, sino a nivel global, en relación con el monitoreo y las investigaciones internas, cómo estamos haciendo desde las áreas de cumplimiento para desarrollar monitoreos e investigaciones internas a distancia, bajo las condiciones actuales en las que la mayoría de nosotros se encuentra confinado. El riesgo de soborno y corrupción, y vamos a terminar con una breve mención del riesgo de protección de datos personales. Después de hablar de los riesgos, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas para que de manera activa y dinámica todas las empresas que están participando en el webinar de hoy nos cuenten su experiencia, nos cuenten cómo han transcurrido este mes, 2 semanas de confinamiento que completamos en Colombia, cómo han hecho para mantener una comunicación activa con sus equipos, cómo han hecho para desarrollar y continuar desarrollando el programa de cumplimiento a pesar de las circunstancias. Entonces, para empezar, ¿qué es el concepto de compliance? El concepto de compliance es un concepto de origen anglosajón que se puede definir como un sistema de políticas, procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar riesgos corporativos inherentes a su actividad económica, y también de establecer mecanismos internos para prevenirlos, gestionarlos y controlarlos. En ese sentido, compliance puede ser definido como la capacidad de una organización para cumplir con la regulación, no solamente la regulación, sino también la autorregulación. Compliance suele traducirse como cumplimiento. Digamos que el cumplimiento hace referencia al cumplimiento normativo.
Catalina, este es el primer disculpa mensaje. que te interrumpa, Catalina, qué pena a todos que los interrumpan. ¿Puedes, por favor, colocar la proyección en presentación, en modo presentación? Sí, claro que sí. Muchas gracias y Claro que disculpa la sí. interrupción. ¿Ahí ya está mejor? No, todavía no se ve. Un de abajo para proyectar. Abajito, ahí. Ahí. Confírmame. Listo, Ahí perfecto. sí, perfecto. Listo, perfecto. Ok, gracias por el comentario. Entonces, como les venía diciendo, compliance suele traducirse al español con la expresión cumplimiento. Y el cumplimiento pues suele ser asociado al cumplimiento meramente normativo. La primera reflexión, el primer mensaje que quiero resaltar en esta presentación es que el sistema de compliance o un programa de compliance va mucho más allá de la regulación y de las normas que son aplicables a esa actividad económica que desarrollamos. ¿Por qué? Porque también hay un componente de autorregulación, que son todas esas normas que no provienen de leyes, de decretos, de circulares, a la cual las empresas o ciertos organismos se adhieren de manera voluntaria, son creadas de manera voluntaria para, de alguna forma, establecer el comportamiento que se espera por parte de, bien sea empleados, proveedores, distribuidores, en el marco de la organización, del funcionamiento de la organización. Entonces, la autorregulación es un componente muy importante del compliance, y en Colombia ya lo hemos visto materializado no solamente desde las políticas y procedimientos internos que establecen las empresas, sino también desde los códigos de ética y conducta que ya se han desarrollado en el marco de agremiaciones y asociaciones, como por ejemplo la ANDI, y para el caso del sector farmacéutico de investigación y desarrollo, el Código de Ética y Conducta de AFIDRO, en donde de manera voluntaria los sujetos se adhieren a una serie de comportamientos y aceptan los estándares de comportamiento que van a terminar determinando su forma de actuar en los negocios. No podríamos hablar de ética corporativa y compliance sin hacer referencia no podríamos hablar de compliance sin hacer referencia a la ética corporativa. La ética corporativa es un concepto que está estrechamente relacionado con compliance y que hace referencia a la misión y la visión que han establecido las organizaciones y la forma en la que establecen sus objetivos. Sí, es el gran porqué de la existencia de las organizaciones. Tiene que ver también con los valores, que son los principios que guían las decisiones y las acciones dentro de una organización, sobre todo en momentos difíciles, en momentos de crisis, a la hora de tomar decisiones. Muchas compañías apelan a la esencia de sus valores, a su misión y visión, a sus objetivos estratégicos, y esto es una forma en la que a través del compliance, digamos, que se establece y se crea una cultura ética corporativa. Por eso es que es tan importante que la función de compliance esté estrechamente ligada con la estrategia y la táctica de las organizaciones. Es decir, que este es un rol que tiene que estar presente en la planeación del negocio, tiene que estar presente en el diseño de la estrategia del negocio a corto y largo plazo, en el establecimiento del modelo de negocio, para que esos objetivos que se traza la organización siempre tengan pues un componente de ética corporativa. Y sin duda el tema de cultura, que es el modo en el que funciona una organización en la vida diaria, bajo qué parámetros las personas determinan su comportamiento, es otro de los grandes componentes de la ética corporativa. Hay una autora muy importante en temas de compliance, que algunos de ustedes reconocerá, Adela Cortina, que pues obviamente nos da unas luces relacionadas con cómo definir la ética corporativa. ¿Sí? La ética corporativa pues va a ser ese ADN que se va a empezar a construir en la forma de comportamiento de los empleados y que tiene que estar alineado pues obviamente con esos valores, la misión, la visión, los objetivos, y que además va a ser un componente que va a ser
de vida diaria, de la vida diaria, del día a día de la organización. A mí me gusta mucho mostrar como ejemplo la filosofía empresarial del grupo ISA, donde desde hace un tiempo ellos se trazaron como visión estratégica orientar el concepto de crecimiento rentable al de valor sostenible y a incluir como eje rector de su actividad la ética empresarial. ¿Sí? Entonces, definitivamente cuando nosotros hablamos de ética corporativa, digamos que no estamos hablando de la ética y la moral individual, porque aquí digamos que estamos haciendo referencias a la ética corporativa entendida desde el organismo empresarial, desde la misión, desde la visión, desde los valores que han sido construidos en el marco de esta organización. Y no estamos hablando, pues, digamos, de esa esfera individual, de esa esfera personal que, por supuesto, todos los individuos tenemos. Dentro de las funciones más relevantes que tiene dentro de los roles más importantes que desarrolla la función de compliance, está precisamente la de construir una cultura corporativa de integridad. Esta es una encuesta realizada en diferentes empresas y en diferentes niveles, en donde se pregunta cuál es el objetivo principal de la función de compliance. Y en un 58% de esos entrevistados respondió que construir una cultura corporativa de integridad, es decir, que dentro de las organizaciones se percibe que de las funciones más importantes dentro de compliance está precisamente la construcción de esa cultura ética corporativa. Otras respuestas fueron reducir las obligaciones legales y de compliance, proteger la reputación de la compañía, identificar riesgos legales y de compliance y otros. Entonces, digamos que de acuerdo con la tendencia actual en el mundo de compliance, nosotros podemos ver que hay un componente bastante importante en el desarrollo y la construcción de la cultura ética corporativa desde el desarrollo de la función de compliance. Como lo decía mencionar anteriormente, no está solo relacionado con la ética, no está relacionado con este concepto no está relacionado con la ética individual o la moral de las personas. No solo hace referencia a anticorrupción y prevención del soborno transnacional. Esos son, digamos que, dos componentes bastante recurrentes dentro del programa de compliance, pero hay otros riesgos corporativos que hoy en día están haciendo parte de la estructura de los programas, como lo son, por ejemplo, los temas de protección de datos personales, los temas de competencia y consumidor. Recientemente en nuestro país se expidió una norma técnica para prevenir conductas contrarias a la libre competencia, en la que participó la Superintendencia de Industria y Comercio, COMPEC, y un gran porcentaje de empresas del sector privado que de manera consensuada llegaron a un acuerdo en torno a cuáles eran las mejores prácticas para prevenir, por ejemplo, el tema de competencia, mitigar riesgos relacionados con competencia y consumidor, y hoy en día ese es uno de los antecedentes en autorregulación más importantes que existen en Colombia. No es solamente tampoco contar con un código de ética o buen gobierno. Muchas veces los programas de compliance se disfrazan detrás de políticas y lineamientos escritos que en la vida práctica no se viven. Eso es lo que en este medio conocemos como el fake compliance. Compliance de papel que pese a que tiene una muy buena estructura escrita y una buena comunicación de lineamientos escritos, no genera una adherencia en los empleados y en toda la cadena de distribución del negocio, como también son proveedores, agentes, etcétera. Y digamos que aquí esto es también muy importante decirlo. Tener un programa de cumplimiento no es sinónimo de tener un código de ética o de buen gobierno corporativo. Los programas de cumplimiento se componen de muchos más elementos, dentro de los cuales está el tono de la alta gerencia, el oversight que tiene el rol del oficial de cumplimiento en todas las decisiones estratégicas que adopta la compañía, canales efectivos de denuncia, programas de monitoreo, acciones de debida diligencia con terceros
no solamente antes de celebrar una fusión, una escisión dentro de mi negocio, sino incluso también cuando me voy a relacionar con proveedores, agentes, distribuidores, representantes de mi negocio en otros países. Medidas disciplinarias e incentivos, ese es otro de los componentes y elementos principales de un programa de cumplimiento. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tener un programa de cumplimiento va mucho más allá del código de ética y conducta y digamos que requiere una serie de acciones dentro de la gestión de riesgos corporativos que va más allá de los meros lineamientos escritos. De esta manera, entonces, vamos a entrar a hablar de los riesgos, de los principales riesgos corporativos derivados de esta situación en la que nos encontramos actualmente a nivel mundial, no solamente en Colombia. Quisiera comenzar hablando del riesgo regulatorio. El riesgo regulatorio consiste en el reto que puede generar para muchas compañías los cambios abruptos en las leyes y en las regulaciones que son aplicables a la actividad comercial, a la operación y al objeto social del negocio. Digamos que nosotros aquí en Colombia, bueno, en primer lugar, la declaratoria de emergencia que fue decretada por el gobierno nacional, pues le otorga al presidente de la República facultades normativas que usualmente pues no tiene. Y en razón a esta serie de facultades, nosotros en este momento estamos experimentando una hiperactividad normativa en las empresas, ¿sí? Hasta el momento en Colombia se han emitido más de 65 decretos y 42 resoluciones con aplicación nacional que han sido emitidas por parte de la Presidencia de la República, los ministerios, las superintendencias y otras entidades administrativas, eso sin contar con las que a nivel de entes territoriales se están constantemente también emitiendo. Es decir, que los programas de cumplimiento hoy en día, dentro de sus matrices normativas o matrices de riesgos, tienen que tener en cuenta no solamente las normas que están siendo expedidas a nivel nacional, sino también las que están tomando las gobernaciones, alcaldías de municipios y ciudades donde la compañía tiene operaciones. Se han expedido más de 36 circulares emitidas por entidades administrativas como el DANE, el IPEC, las superintendencias, 4 directrices transitorias con ocasión de la emergencia sanitaria emitidas por la Presidencia de la República. Entonces, en este momento, lo que ocurre en el día a día es que se están expidiendo normas de todo tipo, de toda naturaleza, que pues obviamente hacerle trazabilidad y seguimiento a la expedición de todas esas normas y al impacto que tienen en los negocios, pues se empieza a convertir en todo un reto. Ayer, para darles un ejemplo, ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Ok. Sí. Retomando lo que estaba diciendo, ayer se expidió el decreto 560, este del 2020. Es un decreto que establece un régimen de insolvencia transitorio por 2 años, autónomo y diferente al procedimiento tradicional de la ley 1116. Y es un régimen que está previsto para empresas afectadas por las causas que motivaron las medidas del gobierno en respuesta a al COVID-19 y a la declaración de estado de emergencia. Pero bueno, entre otras cosas, deja por fuera todas las empresas afectadas por las medidas mismas, como es el caso de la cuarentena. Entonces, para darles un ejemplo, ayer ayer en la tarde se modificó todo el régimen de insolvencia en Colombia y se crearon, digamos que, unas medidas especiales para proceder con el trámite de insolvencia que conocíamos anteriormente. Entonces, digamos que uno de los temas que estamos viendo actualmente en las empresas es cómo hacemos para generar una identificación temprana y a tiempo
de las nuevas normas que están saliendo que tienen un impacto considerable en el negocio. ¿Cómo hacemos para identificar esas normas que están teniendo, digamos, que van saliendo y que van siendo y que van reformando normas que antes estaban contenidas en nuestras matrices normativas de manera eficiente y con un monitoreo, digamos, juicioso que nos permita tener un panorama acertado de toda esa regulación? Entonces, para eso, ¿cómo se está mitigando ese riesgo regulatorio hoy en las empresas? En este momento, pues obviamente todas las matrices normativas están siendo objeto de estudio de comités ad hoc, en algunos casos comités de crisis, de manejo de crisis o comités COVID, como lo han denominado algunas empresas, en donde lo primero que se hace es hacer pues un monitoreo constante de esas normas que van saliendo. Ese es un monitoreo que implica pues tener una matriz normativa actualizada. Prácticamente todos los días están saliendo normas y van a seguir saliendo normas. De aquí a en los próximos meses seguiremos evidenciando esta alta dinámica en expedición de normas, por lo cual es muy importante que desde las empresas nos estemos preparando en la gestión de esas matrices normativas. ¿Sí? Estemos estableciendo personal a cargo del monitoreo, estemos estableciendo de manera dinámica y proactiva qué áreas del negocio van a ser responsables de cumplir con esas nuevas normas, y obviamente pues eso va a tener un impacto en el desarrollo de la matriz de riesgos. ¿Sí? La matriz de riesgos corporativos en este momento pues está siendo susceptible de múltiples modificaciones. Seguramente la matriz que nos está orientando hoy en día el programa de cumplimiento es bastante distinta a la que regía hace un año, por lo cual pues esta gestión en matrices normativas pues también tiene por supuesto que un impacto en la matriz de riesgos. Entonces, una de las formas más comunes de mitigar ese riesgo en este momento pues es a través de la gestión de matrices normativas y obviamente la actualización de matrices de riesgos que tengan obviamente pues una metodología basada en probabilidad de impacto, en donde el negocio se anticipe a los riesgos, a la identificación de riesgos, a la identificación de riesgos que es más latente de acuerdo con su naturaleza y las características de su operación. Paso entonces a explicar el riesgo de incumplimiento contractual. Y es que mucho se ha hablado de este tema, y a pesar de que no va a ser, digamos, que un componente principal de esta presentación, sí quisiera mencionar que pues este riesgo hace referencia a la posibilidad de que se presente un detrimento para la organización como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de contratos celebrados, en donde yo sea parte deudor o acreedor. ¿Sí? Y frente a eso, nosotros hemos visto recientemente que pues toda esta discusión de la fuerza mayor del caso fortuito como estructuras pensadas desde el derecho civil para liberar de responsabilidad al deudor de una obligación cuando se dan este tipo de circunstancias con el propósito de terminar o suspender una relación contractual. Frente a eso hay un montón de preguntas, de teorías. Desde la práctica lo que yo he visto es que depende mucho de la forma en la que fueron redactadas estas cláusulas originalmente en los contratos, pero lo cierto es que no en todos los casos aplica la fuerza mayor o el caso fortuito con ocasión de el estado de emergencia y la declaración de la pandemia global en la que nos encontramos. Entonces, pese a que este es un tema que obviamente recae en las áreas legales, sí hemos visto que la función de compliance en este debate de fuerza mayor y caso fortuito y cómo darle continuidad a los negocios pues cobra mucha relevancia, ¿sí? Porque básicamente pues están claras los requisitos que se deben dar para poder
hace referencia a una causal de fuerza mayor o caso fortuito para la terminación o suspensión de un contrato, pero aquí digamos que el debate que genera o que se genera desde las funciones de compliance va más allá de el tema contractual y meramente legal, sino es también cómo estamos aprovechando este escenario de crisis para fortalecer nuestros lazos de confianza con terceros, proveedores, empleados, diferentes grupos de interés, que más allá, digamos, del debate legal, pues lo cierto es que pues, son personas con las que actualmente, de las que actualmente depende la organización para su funcionamiento, y adicionalmente es, digamos que un componente principal dentro del negocio. Entonces, el debate que en este momento se está dando desde las áreas de compliance es, uno, cómo darle continuidad a los negocios a pesar de la crisis, y a los contratos, a la prestación de los servicios, es cómo generar un valor agregado en las áreas del negocio de las organizaciones para dar ideas, proponer formas y acciones de darle continuidad a los negocios. ¿Sí? No nos podemos, digamos, que quedar en el debate de caso de fuerza mayor y caso fortuito y en si terminamos o no una relación contractual, sino que la idea es darle la vuelta a la discusión y ver cómo podemos ser dinámicos y creativos y cómo podemos encontrar la forma de seguir celebrando los negocios y cómo seguir prestando los servicios a pesar de las circunstancias actuales. Entonces, digamos que este riesgo de incumplimiento contractual, pese a que no cae necesariamente en las áreas de compliance, y aquí digamos que abro un paréntesis, porque lo cierto es que hay muchas empresas, sobre todo en el sector Caribe, que la función de compliance es compartida con la función legal. Y vemos, digamos, que de manera muy común como los cargos de oficiales de cumplimiento son compartidos con la gestión legal. Entonces, digamos que aquí pues el debate y la forma, digamos, que de mitigarlo es, uno, brindando pues un valor agregado a la asesoría del cliente interno, que en este caso pues es el negocio de las organizaciones, frente a cómo fortalecer, cómo aprovechar esta coyuntura, no para dejar botados a los proveedores y no para terminar todas las relaciones contractuales y los servicios que se prestan, sino más bien cómo hacemos para como negocio darle continuidad a los servicios. Vamos a hablar ahora de el riesgo laboral. El riesgo laboral, digamos que pues se ve materializado en el momento en que pues las empresas en este momento están enfrentando un reto bien importante para cumplir sus obligaciones laborales y las prestaciones sociales de los empleados. En Colombia, digamos que nuestro sistema, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues se ha establecido que hay un principio protector y de solidaridad para los empleados, ¿cierto? En virtud de los cuales pues se le brinda una especial protección a la relación laboral en favor pues del empleado. Desde el Ministerio de Trabajo se ha hablado mucho en los últimos días sobre las alternativas que tienen los empleadores para atender esta emergencia económica de manera tal que el desarrollo de las actividades de sus trabajadores pues no se vea afectado. También hay un debate en torno a la posibilidad de decretar la fuerza mayor y el caso fortuito como una opción para suspender o terminar los contratos laborales. Frente a eso pues ya se ha pronunciado digamos que la regulación al respecto y sabemos que pues en ningún evento puede, por ejemplo, existir una suspensión de la relación laboral sin antes, por ejemplo, recibir una autorización por parte del Ministerio del Ministerio de Trabajo. Y esto pues obviamente es con el ánimo de materializar ese principio de protección que establece nuestro régimen. Se han dado unas alternativas como el retiro de cesantías, como una forma de pues mitigar el riesgo que desde el punto de vista laboral
está latente para trabajadores y empleados. En este caso, pues simplemente mencionamos rápidamente varias de las alternativas que ha dado el gobierno, y es, bueno, uno, el retiro de las cesantías. Mientras se encuentre vigente el estado de emergencia, pues los trabajadores van a poder retirar de su cuenta de cesantías, de los fondos administrados por sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías de carácter privado, el monto que les permita compensar la disminución de su ingreso mensual, cuando esa es la medida que se ha tomado. Vacaciones, en caso de decidir enviar a los trabajadores a vacaciones anticipadas, el empleador dará a conocer al trabajador pues con al menos un día de antelación a la fecha a partir de la cual se hace, digamos que, vigente esta alternativa, digamos que es una opción para sacar a las personas de... Asimismo, también se ha dispuesto de unos recursos del sistema de riesgos laborales para enfrentar el COVID-19, y es que el 5% del total de la cotización podrá dirigirse a actividades de promoción y prevención para los trabajadores. Licencias no remuneradas. El Ministerio de Trabajo, a través de la circular 027 del 2020, estableció que cuando se presenten estableció entonces una protección especial en la que se ha establecido que pues, las licencias no remuneradas pues, son una alternativa para evitar pues, el despido de trabajadores con ocasión de la situación de la pandemia. Por último, digamos que de las normas más recientes es que el 9 de abril el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas socioeconómicas para preservar el empleo de los trabajadores del país. En ese sentido, se estableció que el pago de nómina de MIPYMES, por ejemplo, que en los próximos días el gobierno va a expedir un decreto para habilitar al Estado financiar, al menos por 3 meses, la nómina de MIPYMES y poder cubrir salarios de hasta 5 salarios mínimos, siempre que las empresas no hayan acudido al despido del personal. Esa es una medida muy importante. También la suspensión, se ha anunciado y se ha hablado mucho de la suspensión de aportes a pensiones. Es que por un periodo de 3 meses se van a suspender las obligaciones del aporte a pensión de trabajadores y empleadores, garantizando el pago de el seguro provisional. También se anunció la línea especial para trabajadores independientes, y es que a través de un decreto se va a activar los canales de financiamiento para que los trabajadores independientes puedan recibir rápidamente créditos. Desde ese punto de vista, la reflexión que quiero hacer sobre el rol de la función de compliance es, básicamente, yo creo que frente a esta emergencia, cobra mucha importancia la cercanía que tenga el área de compliance al área de recursos humanos para garantizar que todas estas alternativas que se han establecido a través de las normas que han sido recientemente expedidas, pues en efecto se lleven a la práctica, evitando, digamos, que incurrir en incumplimientos de obligaciones laborales, como por ejemplo despidos masivos, terminación de contratos laborales que contrarían, digamos, que los requisitos y las normas que hasta el momento brindan protección a los empleados. Y un componente muy importante es el sistema de seguridad social, el sistema de seguridad y gestión en el trabajo. Es muy importante que las empresas que tienen que seguir operando y tienen que seguir, digamos, que desarrollando la misma carga operativa que venía desarrollando antes, bien sea porque cabe dentro de una de las excepciones de los decretos de emergencia, o bien sea porque por necesidad del negocio se tiene que continuar con la operación, pues es muy importante que se creen
que desde la gerencia, desde la alta gerencia y desde la gestión de riesgos, desde la función de gestión de riesgos, se creen mecanismos para que los empleados pues estén a salvo en el ejercicio de sus funciones, puedan ser dotados con los elementos que se necesitan para desarrollar sus labores de manera tal que se prevenga el contagio dentro de la organización. Deben tomarse medidas frente a qué va a pasar con los casos de contagio que inherentemente ocurran en el funcionamiento del día a día de la organización. Seguramente, así no lo queramos, parte de nuestro personal se podría contagiar y en ese caso hay que tener un plan de acción encaminado a, uno, brindar obviamente las medidas de prevención necesarias para evitar que esa situación se presente, y si se presenta, cómo vamos a hacer como organización para lidiar, digamos que con esa problemática, cómo brindarle, digamos que al trabajador opciones de suspensión de su contrato, cómo garantizarle que va a tener acceso a salud, cómo vamos a hacer, digamos que con el relacionamiento de este grupo de interés tan importante, y es que sin duda los empleados son un activo indispensable dentro de las organizaciones. Entonces, ¿cómo se va a hacer para garantizar que este principio de protección que establece nuestro ordenamiento jurídico, pues en efecto se viva durante este periodo de crisis? Entonces, la forma en la que se ha visto interactuar a las áreas de cumplimiento con el área de recursos humanos para de manera conjunta proponer alternativas que permitan manejar este momento de crisis desde el punto de vista de talento humano, pues es muy importante. Pasemos ahora al riesgo de competencia. El riesgo de competencia pues lo definimos como la probabilidad de que las conductas o decisiones del mercado de las empresas constituyan una violación al régimen de libre competencia. Digamos que en este momento, pues es un riesgo latente en la medida en que pues, las compañías están tomando decisiones que pueden generar, en algunos casos, digamos, en aras de prevalecer el negocio y en aras de prevalecer el desarrollo de las operaciones, pues digamos que se han visto alzas injustificadas de precios, incumplimientos en temas de idoneidad y seguridad de bienes y servicios ofrecidos, acuerdos para desarrollar conjuntamente canales de distribución, y ahí sobre ese punto digamos que es muy importante tener en cuenta que no por la situación de emergencia que estamos viviendo en este momento desaparecen las normas relacionadas con el régimen de libre competencia, y tampoco las políticas internas que dentro de las empresas establecen medidas tendientes a evitar que se lleven a cabo estos actos, bien sea desde el punto de vista de competencia desleal o bien sea desde el punto de vista de prácticas restrictivas de la competencia. El Estatuto del Consumidor también digamos que es un tema muy latente, porque hay muchas empresas que están, vuelvo y repito, están llevando a cabo alzas en precios, y aquí digamos que la delegatura del consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido muy enfática en mantener la protección al consumidor y en adoptar las medidas que se consideren necesarias para evitar el detrimento del bienestar del consumidor. Un punto importante para señalar es que el gobierno, a través del decreto 482 del 2020, dio una posibilidad, una alternativa, a través de la cual se crean los centros de logística y de transporte, con un propósito de autorizar que ciertos acuerdos entre empresas de transporte de carga, que en circunstancias normales, digamos que esto podría verse contrario, esto sería interpretado como un acuerdo anticompetitivo, pero bajo la situación actual se habilitó a estas empresas de transporte de carga que pueden desarrollar acuerdos con competidores para superar las restricciones de movilidad actuales
y en este momento digamos que como una forma de crear alternativas a las medidas de aislamiento, que son pues además de carácter obligatorio, puedan desarrollar acuerdos que en situaciones normales serían entendidos como acuerdos anticompetitivos. Entonces, importante cómo se está mitigando este riesgo. Hay muchas compañías dentro de sus programas de compliance tienen muy marcado el tema de el manejo del riesgo de competencia y de consumidor. Y esto, para esto han establecido políticas y procedimientos determinando las conductas que esperan de sus empleados y proveedores en el relacionamiento con terceras partes como competidores. No por estar en un momento de crisis y de emergencia, esas políticas dejan de aplicar y dejan de llevarse a la práctica. No por el estado de emergencia paran las denuncias a través de las líneas éticas. No por el estado de emergencia se pierde, digamos que, el seguimiento y el control desde el área de compliance a la efectiva adherencia que deben tener los empleados y el personal operativo que está haciendo, al cual le aplican estas políticas y procedimientos en el día a día, desaparece. Entonces, el gran reto que tienen las áreas de compliance en este momento es poder darle continuidad a sus controles de prevención, a sus ejercicios de capacitación y entrenamiento, de manera tal que los empleados entiendan que a pesar de la emergencia y de la situación que estamos viviendo, siguen aplicando, sigue en marcha el programa de compliance y adicionalmente siguen aplicando las políticas y procedimientos. Pasemos entonces, ya por cuestiones de tiempo, al riesgo de ciberseguridad. El riesgo de ciberseguridad, digamos que ha sido uno de los más mencionados en los programas de compliance, en la medida en que cuando va avanzando la crisis sanitaria en el mundo, hemos visto que se han adoptado diversas estrategias por parte de empresas con el propósito de continuar realizando sus actividades laborales y mantener sus operaciones de forma remota o virtual. Eso ha incrementado exponencialmente el nivel de riesgo de ciberseguridad y, en consecuencia, la materialización de diversas actividades delictivas que están relacionadas con el fraude, el lavado de activos y financiación del terrorismo, como situaciones que típicamente ocurren cuando hay fugas de información o cuando las medidas de seguridad informática que toman las empresas pues no tienen los estándares más altos. Entonces, en este sentido, digamos que las medidas que se han establecido como una forma de mitigar este riesgo es, en primer lugar, llevar a cabo monitoreos de herramientas tecnológicas de la empresa y el uso por parte de los empleados. Entonces, esta actividad requiere de una revisión detallada de la infraestructura tecnológica mediante la cual se están desarrollando las actividades de la empresa en el día a día, verificar cómo están, digamos que empleando cómo están los empleados, los trabajadores haciendo uso de las herramientas tecnológicas, obviamente intensificar los entrenamientos relacionados a todas las cosas que no se deberían estar haciendo con los computadores corporativos o con los dispositivos electrónicos corporativos, cómo garantizar también que el sistema de acceso remoto sea lo suficientemente seguro como para evitar que hackers o terceras personas ingresen a los sistemas tecnológicos de la compañía. Y esto pues obviamente demanda un soporte de las áreas de IT muy importante para evitar que esos daños y esas fugas de información se presenten. En ese sentido pues es muy importante crear y actualizar los protocolos y códigos de conducta o lineamientos escritos que contengan prácticas y estándares respecto al manejo de este riesgo. Y entonces el oficial de cumplimiento en este momento pues debe estar trabajando muy de la mano con el área de IT para revisar cómo dentro de la compañía está funcionando este tipo de adherencia por parte de los empleados
en relación con medidas de seguridad. Y, no menos importante, generar una cultura organizacional con un enfoque, digamos, en sensibilización a los empleados sobre la importancia de la seguridad informática como herramienta que es fundamental del negocio. Y en ese evento, pues digamos que generar una conciencia y una cultura corporativa en torno a la importancia de manejar de forma acertada todos los computadores y herramientas digitales para mantener la información privilegiada de la compañía con una protección suficiente. Deberían estarse creando entrenamientos en torno a esa situación. El riesgo de fraude y de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este riesgo está estrechamente relacionado con el que explicábamos anteriormente de ciberseguridad. Digamos que es muy importante porque este se ha definido como la materialización de aquellas conductas mediante las cuales se busca dar apariencia de ilegalidad a los ingresos obtenidos mediante la ejecución de una o varias actividades ilícitas, por ejemplo, fraudes cometidos a través del acceso a la información de las compañías y sus empleados. Muchas de esas conductas son realizadas a través del uso de herramientas tecnológicas y de la información y del acceso a la información de la compañía, tanto de la compañía como de sus empleados. Al existir, digamos que múltiples amenazas relacionadas con el sistema de prevención y lavado de activos, las empresas pues pueden verse expuestas a este riesgo, por ejemplo, a través del debilitamiento de los controles y los procesos de debida diligencia y estándares exigidos comúnmente a terceros y a grupos de interés, nuevamente como proveedores, contratistas, clientes, empleados para la celebración de contratos y o la vinculación de nuevas partes que se van a relacionar con la empresa. El debilitamiento de esos controles es muy común cuando, digamos que por el afán de desarrollarla, de no afectar la operación del negocio, por ejemplo, no se cumplen a cabalidad los procesos de debida diligencia, que son, digamos, actividades propias de un sistema de autocontrol y gestión del lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, frente a ese punto es muy importante que las empresas continúen desarrollando sus actividades de debida diligencia a pesar de la situación, no omitir, por ejemplo, el monitoreo de las actividades internas de los empleados a los que desde el punto de vista operativo les aplica una política, un procedimiento relacionado con lavado de activos y financiación del terrorismo. Si hay un aumento de fraude a nivel general en el mundo y de las denuncias que se están dando ante organismos internacionales por el tema de fraude, bien sea el cibernético que veíamos o cualquier otro tipo de fraude, pues es muy importante que los oficiales de cumplimiento en este momento estén promoviendo el uso de las líneas éticas para que se reporten estos casos especiales de fraude o de non-compliance de una política o un procedimiento en esta materia. Vamos a hablar del riesgo de soborno y corrupción. El riesgo de corrupción pues hace referencia al mal uso de las facultades derivadas de una relación de confianza y autoridad para la obtención de una ventaja indebida. Esto se ve materializado tanto en el sector público como en el privado, y en razón de la declaración de estado de emergencia a nivel nacional, pues se han aumentado los esfuerzos desde distintos, sobre todo desde el sector privado, para ayudar a las personas que más se están viendo necesitadas en esta crisis. Estos espacios han propiciado que se cometan actos de corrupción en las organizaciones, bien sea a través de las entidades estatales o digamos a través de otros supuestos,
que tienen que ver con los procesos de contratación. Las autoridades han informado acerca de irregularidades en la destinación de los fondos asignados para los proyectos humanitarios que se están creando para atender esta emergencia, y hay presuntos actos de corrupción relacionados con el ofrecimiento de dádivas y prebendas a funcionarios públicos para la obtención de contratos sin el cumplimiento de los parámetros objetivos y legales. Incluso contratistas han aprovechado la situación para aumentar el precio de manera irracional de algunos objetos y ganar cerca del doble o el triple del valor que normalmente tienen estos ítems. Se han evidenciado situaciones relacionadas con el mal uso de fondos a través de falsificación de documentos de identidad para la obtención de subvenciones por parte del gobierno, como es el caso de la Dirección Nacional de Planeación, el escándalo que presenciamos la semana pasada. Y al respecto, pues la Fiscalía General ha advertido que va a estar adelantando investigaciones pertinentes para que pues estas situaciones se logren decantar y evitar que los funcionarios públicos que estén vinculados con actos de corrupción queden inhabilitados para tener alguna relación con el Estado. Hoy más que nunca es muy importante que desde la función del oficial de cumplimiento y desde el fortalecimiento de esa cultura ética corporativa se promueva un manejo acertado de recursos a través, si hay empresas que están interesadas en llevar a cabo donaciones o contribuciones, bien sea a alcaldías, al Estado, pues es muy importante recordar los protocolos y los procedimientos que aplicaban antes de que existiera esta emergencia, seguirlos intensificando y por supuesto prestarles, digamos que seguir todo el conducto regular de aprobación de estas donaciones o contribuciones, hacerlo de manera formal a través de contratos, a través de por medio de los cuales las partes declaren las declaraciones o manifiesten las declaraciones de responsabilidad y indemnidad que son muy comunes en compliance, y por supuesto que permitan a la compañía futuro auditar o monitorear el destino que tuvieron, por ejemplo, donaciones, si se trata, digamos, de una donación en dinero o en especie, pues es muy importante que las compañías tengan la prerrogativa de monitorear o auditar a futuro cómo va a ser, digamos, o cómo fue el destino que tuvieron esos recursos. Pasamos entonces rápidamente y sobre todo para poder darle paso a las preguntas, el riesgo de protección de datos personales. Sobre este punto, pues es necesario señalar que pues la protección de los datos personales en Colombia pues tiene un carácter de derecho fundamental, incluso pues en el estado de emergencia, en medio de la declaración de la pandemia mundial, pues deben adoptarse las medidas de seguridad y de restricción de circulación, uso y acceso de los datos personales y garantizar pues todas las disposiciones, el cumplimiento a todas las disposiciones que son aplicables en virtud del régimen de protección de datos personales. Digamos que en este momento ese riesgo se ve materializado en el uso indebido de tratamientos personales por parte de responsables o encargados, bien sea de empleado a empleador, pacientes que ya, por ejemplo, han sido diagnosticados. Si bien en Colombia nuestro régimen establece una excepción a la obtención del consentimiento informado, previo y expreso por parte del titular de datos personales cuando se enfrente a una situación de emergencia médica o sanitaria como la que estamos viviendo hoy en día, pues no hay que perder de vista que la tendencia a nivel mundial es anonimizar los datos de los pacientes, e incluso de los empleados de las organizaciones que pues son diagnosticados con el COVID-19, y en ese sentido la transferencia y la transmisión de datos relacionados con este tema está permitido bajo unos escenarios bastante limitados y estrictos, por lo cual pues es muy importante que se sigan
aplicando las medidas dentro del programa de cumplimiento de protección de datos personales, y el tratamiento de esa información, pues no hasta el momento pues se ha visto que ha prevalecido la anonimización de esos datos y el no uso, por lo menos del dato asociable a un individuo. Entonces, pues es digamos que un riesgo que no es menor en este momento, porque a medida que se siga desarrollando este virus, pues vamos a tener una necesidad más notoria de identificar cuáles son pues esos vectores del virus. Y en muchos países ya se está hablando de la posibilidad de hacer pública esa información. Entonces, el debate en Colombia sin duda va a tomar mucha relevancia en los próximos meses, en los próximos días, diría yo. Y vamos a tener que tener una postura muy clara como organización frente a qué vamos a hacer para el tratamiento de esos datos personales, cómo se va a manejar esa información con entes gubernamentales o cómo, digamos, que se va a hacer la transmisión de esa información, para lo cual pues es muy importante, digamos, que ir diseñando dentro de la estrategia que debería estar manejando el comité de crisis o el comité de COVID, qué se va a hacer con esta información. De esta manera doy paso a las preguntas que puedan tener en la audiencia. Aquí quisiera preguntar si no sé si se han ido tomando notas de las preguntas que tiene la audiencia para discusión en este instante. Mafe. Sí, Catalina, mira. Catalina, muchas gracias por tu intervención. Mafe, te pediría el favor que leas algunas preguntas. A mí se me cerró el sistema y perdí todos los chats. Ok, claro que sí. Tenemos una pregunta de Giovanni Camargo Flores. Él nos hace la siguiente pregunta. ¿Se puede decir que la gestión del riesgo que debemos desarrollar debe estar alineado a lo del COVID-19 o es actualizar la matriz del riesgo con lo nuevo generado en la emergencia sanitaria con toda su parte legal decretada y los riesgos asociados? Bueno, pues digamos que aquí es muy importante tener en cuenta que la matriz de riesgos va a ser una herramienta fundamental para la gestión de los riesgos corporativos que vamos a estar viviendo con ocasión de la declaración de estado de emergencia y con la declaración de la pandemia a nivel global. Entonces, muchas empresas están en este momento orientando todos sus esfuerzos a gestionar los riesgos que se están dando con ocasión de la declaración de la pandemia. Y eso es algo pues que digamos, desde el punto de vista de gestión del riesgo, pues es apenas lógico, porque no podemos seguir funcionando bajo la matriz de riesgos con la que veníamos funcionando antes de la declaratoria de la pandemia, porque la declaratoria de este estado de emergencia ha creado un sinnúmero de retos desde diferentes puntos de vista que hay que atender y hay que gestionar. Entonces sí es importante actualizar la matriz de riesgos con base en lo que se está viviendo en este momento en el mundo corporativo, que es cómo enfrentar y sobreponerse a la situación actual. Okay. Catalina, no tenemos más preguntas en estos momentos. Yo quiero saber si algunos de los participantes quieren hacer alguna otra pregunta, Catalina. Bueno, acá acaban de escribir. Luis Merchant, para mitigar los riesgos derivados del tratamiento de datos personales, ¿es necesario actualizar los programas de responsabilidad demostrada? María Fernanda, ¿tú me podrías repetir la pregunta? Se te cortó y no te escuché bien. Claro. Para mitigar los riesgos derivados del tratamiento de datos personales, ¿es necesario actualizar los programas de responsabilidad demostrada? Bueno, el sistema de responsabilidad demostrada lo que nos va a dar es muchas herramientas para poder tomar las decisiones adecuadas en torno a cómo vamos a llevar a cabo el tratamiento de datos personales en el marco de esta contingencia.
Realmente no implica una actualización, porque digamos que lo que nos trae el principio de responsabilidad demostrada es una serie de herramientas que nos permiten hacer un manejo correcto de esa información en esta crisis. No bajan o suben las medidas de seguridad. Digamos que siempre que se trate información sensible, pues se va a necesitar un estándar mucho más alto de medidas de seguridad. Pero digamos que el rol, por ejemplo, del oficial de protección de datos personales, la dinámica de auditorías, la dinámica de creación de matrices de riesgos para temas de datos personales, pues va a seguir funcionando. Aquí lo importante, como lo decía, es que como compañía tengamos una postura frente a qué tratamiento va a ser permitido cuando se requiera, digamos, que revelar esa información asociada a, por ejemplo, empleados que están presentando contagios. Si esa información, pues, si se va a tratar o no se va a tratar, si se va a tratar de manera anónima, si se van a crear los mecanismos de anonimización de esa información. Luego aquí, digamos que lo importante es no actualizar, digamos, o adaptar todas las herramientas que nos da el principio de responsabilidad demostrada, sino más bien hacer uso de ellas. Y sobre todo activar, por ejemplo, esa discusión en el marco del comité de COVID o de manejo de crisis. Ok, tenemos dos preguntas más, Catalina. Vanessa Ortiz pregunta, ¿cuál es el decreto por medio del cual el gobierno va a subsidiar las nóminas de las pequeñas y medianas empresas? Bueno, como lo mencioné en la explicación de riesgos laborales, el pasado 9 de abril, pues el gobierno nacional anunció apenas unas medidas pues que entiendo no se han llevado a la práctica, relacionadas con el pago de nómina de MIPYMES, suspensión de aportes a pensiones, líneas especiales para trabajadores independientes, que entiendo el gobierno va a ir regulando en el transcurso de estos días para que sean materializables en la práctica. Entonces, si entendí bien la pregunta, y si no, le pido a la persona que la formuló que me haga saber si requiere de pronto de ampliar la información, pero hay muchas de estas medidas que fueron anunciadas como salvaguardas económicas, apenas se van a llevar a la práctica en los próximos días. De hecho, a nivel de medios de comunicación, pues esto ha sido una denuncia muy recurrente, y es que muchas personas, muchos empresarios se encuentran insatisfechos con los anuncios que está haciendo el gobierno y con la forma en la que esos anuncios se están materializando en la práctica, porque muchas veces no hay una sinergia o una alineación entre estos organismos que materializan esas medidas, como lo son los bancos, todos estos organismos que van a dar, digamos, que esos alivios económicos a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, digamos que esa es una respuesta que es un poco difícil de dar en este momento, y lo que tenemos que hacer, pues, es anticiparnos, tratar de anticiparnos a la identificación de la materialización de esas medidas, y por lo menos estar muy atentos a los anuncios que vaya haciendo el gobierno en torno a cómo aplicar a esas medidas de salvaguarda. Gracias, Catalina. Bueno, acá tenemos más preguntas. Paola Romero, respecto de la eventual decisión que se tome con relación a una base de datos personales, ¿es necesario actualizar la política de tratamiento de datos personales? En ese caso, ¿podemos aplicar el principio de anonimización de la información? Bueno, para responder a esa pregunta tendría que conocer pues el alcance de la política de tratamiento de datos personales. Digamos que pues esta coyuntura actual nos lleva a cuestionarnos un ítem muy específico del régimen, que es el tratamiento de datos sensibles, y cómo tienen que ser las medidas de seguridad o cómo deberían ser apropiadas las medidas de seguridad para el tratamiento de información sensible. Sobre ese punto, pues realmente dependerá del tipo de información que se quiera tratar, ¿sí? En ese caso, la pregunta dice, en ese caso podemos aplicar el principio de anonimización de la información.
Siempre, pues, hasta el momento es viable para el tratamiento de información personal aplicar procesos de anonimización. Y sobre este punto lo que yo indico es muy importante que el proceso de anonimización se haga de tal forma que yo como empresa, a pesar de haber anonimizado los datos o haber anonimizado una base de datos, no pueda volver a identificar o hacer identificable al titular de sus datos personales, porque hay muchos procesos de anonimización que sí permiten el seguimiento de esa información y finalmente pues identificar quién es el titular. La gracia de un proceso de anonimización es hacerlo de tal manera que ni siquiera aplicando ingeniería inversa yo pueda hacer identificable al titular de los datos. Entonces, sí, se puede hacer uso del principio de anonimización de la información, pero es muy importante que esa anonimización se haga de forma adecuada. Bueno, Asmed Ramiro también nos consulta. En tema de matriz de riesgo, ¿la organización debe tener una sola o una matriz por cada área o por cada riesgo? Entre más unificada esté una matriz de riesgos a nivel corporativo, va a ser mucho más fácil la construcción del programa de cumplimiento y la efectiva gestión de riesgos corporativos. Para algunos temas específicos, como lo es, por ejemplo, el de lavado de activos y financiación del terrorismo y el de, en algunos casos, el de protección de datos personales, cuando estamos hablando de empresas de telecomunicación o que tienen, digamos que, un activo muy importante en materia de protección de datos personales, pues estas matrices son enfocadas en estas temáticas. Pero lo cierto es que a pesar de que se tenga una matriz de lavado de activos y financiación del terrorismo, siempre se debe procurar unificar esa información y manejarla de forma integral para que le permita hacer el mejor uso de esa información en la construcción y ejecución del programa de cumplimiento. Ok. Catalina, y finalmente Gerardo Espinosa quiere pues conocer tu opinión al respecto. Él acá nos comenta que teniendo en cuenta que la emergencia económica vence mañana y quedamos en manos de la Corte Constitucional, ¿cómo ves la anormalidad del decreto 560 frente a la ley 1116? En tu opinión, ¿qué podría suceder? Bueno, esta es una respuesta pues muy personal. Saco del alcance de esta respuesta a la firma de abogados en la que trabajo, pero digamos que yo creo que cualquier cosa que se diga en este momento pues es meramente especulativa, pero si hubo, digamos, una falla relacionada con el protocolo de forma que debía seguirse para la expedición de este decreto, y digamos que en ese caso para eso existe el control de poderes en nuestro Estado de Derecho. Creo que si la Corte Constitucional tiene que pronunciarse en torno a la constitucionalidad de este decreto, pues digamos que esa es la gracia de nuestro sistema de balances en el Estado y digamos es especulativo lo que pueda pasar, no sabemos lo que pueda pasar. Pero digamos que lo cierto es que esto sí traería un problema muy grande para la ejecución de medidas que se están creando, porque tendrían que volverse a crear nuevas medidas, tendrían que expedirse nuevas normas, tendría que, digamos que retrocederíamos en tiempo, y en este momento lo que sí es cierto es que el tiempo que ganemos pues va a ser determinante para salvar empresas desde el punto de vista económico y salvar vidas frente a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, digamos que esperemos que eso no sea así, si ha de ocurrir, que ocurra, pero digamos que eso sí traería un retroceso muy grande para lo que está tratando de hacer el gobierno, que es ganar tiempo para la adopción de medidas que permitan mitigar las contingencias que vienen no solamente desde el punto de vista de salud pública, sino económico. Perfecto. Antes de finalizar, que ya la directora pues nos va a dar el cierre al webinar, tenemos una última pregunta y es, en las debidas diligencias en el riesgo de SARLAF, ¿podrían ser diferencial el proceso de verificación? Ejemplo, en proveedores o clientes, ¿podría segmentar por alto, medio o bajo?
o a todos los proveedores se les va a exigir la ley hacer la debida diligencia o como lo considera el manual de SARLAF de la organización? Frente a ese punto, yo creo que es muy importante considerar lo que dice el manual de SARLAF de la organización. Por regla general, digamos que una tendencia muy notoria en la práctica sí es a segmentar, por ejemplo, como lo decía la persona que estaba preguntando, por partes, proveedores o clientes, segmentar el nivel de riesgo en alto, medio y bajo. Y en esa medida yo creo que pues es importante que bajo este momento de crisis se trate en la medida de lo posible de aplicar esa segmentación, pero si tuviéramos que priorizar por tiempo y por destinación de recursos, es muy importante gestionar y mitigar primero los riesgos que son medios y altos. Muy bien. Catalina, pues muchísimas gracias en nombre de nuestra colega en Cartagena, Gilma España, del mío, de nuestros afiliados, tanto en Cartagena, Barranquilla. Muchísimas gracias por todo este tiempo dedicado a responder todas estas inquietudes. Tendremos algunas otras preguntas, las cuales estaremos entregándoselas en un correo y en lo posible, pues Catalina nos ayudará a responderlas para podérselas entregar con las memorias. Y obviamente, pues estamos todos muy agradecidos y seguimos en contacto. Mafe, esta presentación queda grabada, de manera que la persona que desee verla nuevamente, se las estaremos enviando el debido link para que puedan aprovecharla. Sí, correcto. Y finalmente, pues cuando estaremos enviando las presentaciones, les compartiremos también el link de la encuesta de satisfacción para que nos colaboren también con eso y conocer qué otras cosas quieren que realicemos para ustedes en este tiempo. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gilma, por toda tu gestión y pues seguimos en contacto. Catalina, muchísimas gracias. Saludos a todos por allá. Gracias a AmCham Barranquilla y Cartagena, gracias a todos los participantes y con mucho gusto estaré resolviendo las dudas que surjan en alcance de esta presentación por correo electrónico.